Hay momentos que te cambian para siempre, y no necesariamente para bien. Esta es la historia de una noche que jamás debió haber pasado. Una noche donde la línea entre el consuelo y el deseo se borró por completo. Sofía es mi mejor amiga desde la universidad. 5 años de amistad pura. De esas personas que conoces tan bien que sabes cuándo va a llorar antes de que derrame la primera lágrima. Habíamos compartido todo. Desamores, triunfos, borracheras, madrugadas estudiando, secretos que jamás le contaríamos a nadie más. Esa noche de marzo llegó a mi departamento hecha pedazos. Había terminado con Andrés después de 2 años juntos. Lo encontró con otra en su cama, en la cama donde ella había dormido cientos de veces, donde había planeado su futuro. No tengo a dónde ir, me dijo entre sollozos. Mis papás están de viaje y no quiero estar sola. No puedo estar sola. La dejé pasar sin dudarlo. Era mi amiga. Era lo que haría cualquiera, ¿no? Le preparé un té de manzanilla, le di una de mis sudaderas porque hacía frío, y nos sentamos en el sillón de mi sala. Ella se acurrucó en una esquina, yo del otro lado, respetando su espacio, su dolor, su necesidad de desahogo. Era lo correcto. Era lo que un buen amigo haría. Durante las primeras 2 horas, solo habló de él, de lo que había planeado para su futuro juntos, de los viajes que nunca harían, de cómo se sentía traicionada, humillada, como si los últimos 2 años de su vida hubieran sido una mentira. Yo escuchaba. Era lo único que podía hacer. Asentía, le pasaba pañuelos, la dejaba llorar sin juzgarla, pero algo cambió cuando me dijo: ¿sabes qué es lo que más me duele? Que nunca me tocó como si me amara de verdad. Siempre sentí que estaba actuando, como si yo fuera solo una opción conveniente. Me miró directo a los ojos cuando lo dijo. Y por primera vez en 5 años, no la vi como mi amiga Sofía. La vi como una mujer rota que necesitaba sentirse deseada otra vez. Sentirse valorada. Sentirse real. Fue apenas un segundo, pero ambos lo sentimos. El aire se volvió pesado, eléctrico. Ella se limpió las lágrimas con la manga de mi sudadera y se acercó un poco más en el sillón. Ya no estaba en su esquina. Estaba en el medio, más cerca de mí. Gracias por estar aquí, susurró. Siempre has estado aquí cuando nadie más está. Su voz era diferente, más grave, más íntima, como si me estuviera diciendo algo más que gratitud, como si estuviera reconociendo algo que había estado ahí, flotando entre nosotros, durante años. Yo trataba de mantener la conversación en su dolor, en su ruptura, preguntándole cómo se sentía, si necesitaba algo más. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban había algo nuevo ahí, algo que nunca había estado antes. O tal vez siempre había estado, pero nunca nos habíamos permitido verlo, nombrarlo. Sus ojos brillaban diferente, no solo por las lágrimas. Había una intensidad ahí que me descolocó completamente. Eran casi las 3 de la madrugada cuando pasó. Estaba contándome cómo Andrés nunca la escuchaba realmente, cómo siempre estaba pendiente del celular cuando ella hablaba, cuando de repente se quedó callada. Me miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «¿Puedo?», murmuró señalando hacia donde yo estaba. Asentí sin pensarlo, sin procesar lo que estaba pasando. Se acercó despacio como midiendo mi reacción, y entonces se sentó en mis piernas. No de lado, como haría una amiga. Se sentó de frente, con sus piernas rodeando mi cintura, sus manos apoyándose suavemente en mis hombros, su rostro a centímetros del mío. El mundo se detuvo. Podía sentir su respiración irregular, el temblor casi imperceptible en sus manos, el peso de su cuerpo contra el mío. Olía a mi champú porque se había bañado ahí antes de llorar. Olía a familiar y a desconocido al mismo tiempo. Solo necesito sentirme cerca de alguien.
me dijo en un susurro que más parecía una súplica: necesito sentir que alguien me ve realmente. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había algo más ahí. Una vulnerabilidad cruda, pero también una determinación que me desarmó completamente. Puse mis manos en su cintura, no sé si para tranquilizarla o para tranquilizarme. Y ahí nos quedamos, mirándonos en silencio, sintiendo cómo todo lo que habíamos construido como amigos se desmoronaba en tiempo real. Su respiración se volvió más profunda. Sus dedos empezaron a jugar inconscientemente con el cuello de mi camiseta. Y yo sentí cómo mi mundo se volteaba al revés. ¿En qué momento dejó de ser Consuelo y se volvió otra cosa? No lo sé. Tal vez cuando sentí cómo su respiración se aceleraba. Tal vez cuando sus dedos empezaron a trazar pequeños círculos sobre mi piel. Tal vez cuando me di cuenta de que mis manos se habían aferrado a ella como si fuera lo único real en el mundo. Lo que sí sé es que tenía que detenerlo. Ella estaba vulnerable, destrozada. Acababa de salir de una relación. Yo era su amigo, se suponía que debía protegerla. Incluso de mí mismo. Incluso de este momento que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Pero también sé que cuando me miró esa noche, no era la mirada de alguien que solo buscaba consuelo. Era la mirada de alguien que había descubierto algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento correcto, o incorrecto para salir a la superficie. Esto está mal, le susurré, pero mis manos seguían en su cintura. Mis dedos seguían sintiendo la suavidad de su piel bajo la tela de mi sudadera. ¿Por qué?, me preguntó, y su voz se quebró otra vez. ¿Por qué todo lo que me hace sentir bien, todo lo que me hace sentir viva, tiene que estar mal? No tuve respuesta para eso, porque en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí también se había hecho esa pregunta durante años. Esa noche no pasó nada más. Después de unos minutos que se sintieron como horas eternas, ella se levantó despacio, me dio las gracias en un susurro casi inaudible, y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Al día siguiente actuamos como si nada hubiera pasado. Desayunamos juntos, hablamos de trabajo, del clima, de cualquier cosa menos de lo que había ocurrido en ese sillón. Pero había una tensión nueva entre nosotros, una conciencia de algo que había cambiado para siempre. Han pasado 4 meses desde esa noche. Sofía volvió con Andrés hace 2 semanas. Dice que hablaron, que él cambió, que las cosas van mejor. Me invitó a su fiesta de reconciliación. Fui, como el buen amigo que se supone que soy, pero cada vez que la veo, cada vez que me abraza como amiga, siento el fantasma de su peso en mis piernas. El eco de sus palabras. ¿Por qué todo lo que me hace sentir bien tiene que estar mal? Y cada vez que Andrés la abraza delante de mí, me pregunto si él sabe. Si puede sentir que algo cambió en ella esa noche en mi departamento. La verdad es que ya no sé si lo que pasó esa noche fue ella buscando consuelo en el lugar equivocado, o los dos descubriendo algo que siempre habíamos sabido, pero nunca habíamos tenido el valor de admitir. Lo que sí sé es que hay noches donde me despierto sintiendo el peso de su cuerpo en mis piernas. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera dicho que estaba mal. Si habría estado mal realmente.